Hola, soy la periodista María José Pérez Rodillo y esta es mi cuarta columna semanal de actualidad internacional que hoy dedicaremos al Líbano, la perla del Medio Oriente en crisis total. El Líbano ha vivido muchas dificultades a lo largo de su historia, guerras, crisis, catástrofes, pero lo que ocurrió el martes 4 de agosto en el puerto de Beirut supera todo lo que los libaneses pudieran haberse imaginado. Esa explosión redujo a escombros una parte importante de la capital, dejó a más de 170 víctimas fatales, más de 6.000 heridos, 300.000 personas sin hogar y quizás lo más frustrante, destruyó las esperanzas de los libaneses de una vida mejor. Con todo lo que ha padecido este pequeño país hasta ahora, nadie estaba en condiciones de imaginar cuán mortal podía llegar a ser la incompetencia del gobierno libanés y cuán enorme es el fracaso del Estado. Porque a estas alturas hay consenso total de que la tragedia fue la consecuencia de una incompetencia inmensa, corrupción endémica y negligencia. Pero, ¿por qué la explosión del 4 de agosto llega en un momento tan crítico para el Líbano? ¿Cuál era la situación de este país conocido como la perla del Medio Oriente cuando ocurrió la tragedia? El país atraviesa sus peores momentos desde la larga guerra civil que azotó al Líbano entre 1975 y 1990. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, a principios de este año, el Líbano parecía encaminarse a un colapso, con cortes de luz de hasta 20 horas diarias, montañas de basuras en las calles y largas filas en las bombas de bencina. En marzo, el Líbano por primera vez en su historia entró en suspensión de pagos de la deuda exterior. El ex primer ministro Hassan Diab reveló que el país arrastra una deuda pública de 170% del Producto Interior Bruto, la tercera más alta del mundo después de Japón y Grecia. Además, admitió que más del 50% de la población pronto se encontraría bajo el umbral de la pobreza y a estas lamentables cifras habría que agregar un desempleo que llega al 35%. Toda esta situación llevó a que el 17 de octubre pasado, un día antes del inicio de nuestro estallido social, comenzaran masivas protestas contra el gobierno, manifestaciones que se desataron consecuencia de la decisión de las autoridades de establecer nuevos impuestos sobre el tabaco, la benzina y las llamadas de voz a través de servicios de mensajería como el WhatsApp. Para los libaneses fue la gota que rebasó el vaso. El pueblo libanés se hartó del gobierno que ven como incompetente y corrupto. De hecho, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2019, el Líbano ocupa el puesto 137 de un total de 180. Hay bastante consenso entre los distintos expertos de que el Líbano va camino de convertirse en un Estado fallido, producto de la negligencia y la corrupción. Pero, ¿cuáles son concretamente los factores que están llevando a que la Suiza del Medio Oriente se convierta en un Estado fallido? La falta de servicios básicos, las armas fuera del control del gobierno. Aquí no debemos olvidar a Hezbollah, una organización política y militar que opera como un Estado dentro del Estado libanés. El gran declive económico, el enorme número de refugiados. Debemos tener presente que alrededor de 2 millones de personas se han refugiado en el Líbano, es decir, una de cada 3 personas que viven en el Líbano son refugiados. Aproximadamente 1,5 millones de sirios que han escapado de la guerra que ya lleva 9 años y unos 500.000 palestinos que se instalaron en este país tras la creación del Estado de Israel en 1948. Sin embargo, la mayoría de los analistas apuntan a un factor clave, el sectarismo político, que además facilita las condiciones para la intervención extranjera. Esta sería la causa más profunda de todos los males del Líbano. La élite política está dividida entre distintas facciones que velan por sus propios intereses. Para entender esta división imperante en el país de los cedros, es necesario conocer un poco el mosaico religioso y cultural que es el Líbano. Este país reconoce oficialmente a 18 comunidades religiosas. Las mayoritarias son la cristiana maronita, la musulmana chiita y la sunita. Por si algunos no lo saben, los maronitas son católicos, apostólicos y romanos. Están unidos al Papa, pero son de rito oriental. Consecuencia de lo anterior, en virtud de un acuerdo nacional que data de 1943, las 3 principales instituciones políticas se dividen en las 3 comunidades más grandes. De este modo, el presidente del país debe ser siempre un cristiano maronita, el primer ministro un musulmán sunita y el presidente del parlamento un chiita.
Los 128 escaños del Parlamento también se dividen en partes iguales entre cristianos y musulmanes, y a cada comunidad religiosa se le asigna un número de escaños en función de su peso. A juicio de muchos analistas, es esta diversidad religiosa la que hace del país un blanco fácil para la interferencia de las potencias extranjeras, como Francia, Siria, Irán, Arabia Saudita e incluso Israel. Quizá el mejor ejemplo es el respaldo de Irán al movimiento chiita Hezbollah, ampliamente considerado como el grupo militar y político más poderoso del Líbano. Desde el final de la guerra civil, los líderes políticos de cada secta han mantenido su poder e influencia a través de un sistema de redes, protegiendo los intereses de las comunidades religiosas que representan y ofreciendo incentivos financieros, tanto legales como ilegales. Pero como en toda gran crisis, quizás por fin haya llegado la oportunidad para el Líbano, para que su clase política comience el camino de las reformas que tanto necesita para salir del caos político, económico, social y sanitario en el que se encuentra. Muchas gracias.